Nacional al señor diputado Ope Pasquet. Gracias, señor presidente. El 1 de noviembre del año pasado, como todos sabemos, entró en vigor el nuevo Código del Proceso Penal, que introdujo el cambio más profundo y radical en nuestro sistema de justicia penal desde 1830 hasta nuestros días, y no hay en esto que digo ni una pizca de exageración. Conjuntamente con el nuevo Código comenzó a operar en plenitud la nueva organización dada al Ministerio Público, que desempeña un rol principal en el proceso penal acusatorio en cuanto queda encargado de la investigación de los delitos. Estas innovaciones, que en todo tiempo hubiesen producido conmociones, se introdujeron en momentos en que la seguridad pública está en crisis y hay en la sociedad temor y angustia ante el delito e indignación con los poderes públicos que hasta el momento no han demostrado ser capaces de frenarlo. En estas especialísimas circunstancias, el nuevo Código del Proceso Penal está bajo ataque. Opinan los abogados, los fiscales y los exfiscales, los jueces, los académicos, los periodistas, los contertulios que pueblan las radios en horario de la mañana. Y me parece, señor presidente, que frente a esto, frente al embate contra la innovación más profunda en materia de proceso penal que registra nuestra historia, nosotros, los que votamos ese código, tenemos también que pronunciarnos. Tenemos que decir si lo respaldamos o si lo vamos a rectificar, a golpearnos el pecho en reconocimiento de nuestros errores y hacer lo necesario para volver al antiguo sistema. Porque frente a lo que está pasando no podemos mirar para otro lado y dejar que opinen solamente las personas ajenas al sistema político. Nosotros también tenemos que pronunciarnos. Reconozco, por supuesto, que 7 meses no son suficientes para una evaluación cabal y a fondo. Para eso habrá que esperar más tiempo. Pero después de estos 7 meses sí podemos tener una primera aproximación, por lo menos, a cómo está funcionando el nuevo código y ver si es necesario introducir algún ajuste, alguna modificación, alguna rectificación radical, si es que todo está tan mal como algunos dicen que está. Y bien, señor presidente, yo ratifico mi convicción de que el nuevo código es enormemente superior al código que teníamos antes y que es un adelanto sustancial en materia de administración de justicia y protección de los derechos humanos comprometidos en el proceso penal. No tengo ninguna duda de que la sanción del nuevo código del proceso penal marca un avance en el perfeccionamiento de nuestro Estado de Derecho y que tenemos que defender ese avance, introduciendo, eso sí, en el Código y en otra legislación complementaria, los ajustes que sean necesarios para resolver problemas que evidentemente existen y que no tiene sentido negar, y para introducir ajustes y modificaciones que hagan mejor la obra legislativa. Ante todo, digo que rechazo el cargo de que el nuevo Código sea responsable de la crisis de la seguridad pública. Esto se escucha, se lee en las redes sociales, donde sabemos que opina mucha gente que no tiene el menor conocimiento de ninguna de las materias acerca de las cuales habla y sobre las cuales dice cualquier disparate e insulta a diestra y a siniestra. Pero es necesario que los que tenemos la responsabilidad política de haber votado esto digamos con toda claridad que es absurdo responsabilizar al nuevo Código del Proceso Penal por la crisis de la seguridad. Recordemos, señor presidente, que en 1985 había 1.500 denuncias de rapiña en números redondos, y en el 2015 tuvimos 21.000 denuncias de rapiña también en números redondos. El número se multiplicó por 14 y todo esto pasó antes de que entrara en vigor el nuevo código. Es absurdo responsabilizar al nuevo código por esta situación que se fue gestando durante todo este tiempo. Tampoco es cierto, como dicen algunos, que con el nuevo código no va nadie preso. Esto no es así. Hubo sí retrasos y dificultades al comienzo, como era previsible que ocurriera, como no podía no ocurrir porque no se pone en marcha una obra legislativa de esta importancia, una reforma institucional de esta importancia sin problemas y sin dificultades. Pero en los últimos meses, de acuerdo con la información recientemente difundida por la Fiscalía General de la Nación, con el nuevo código están siendo remitidos a prisión más del 90% de las personas que ya eran remitidas a prisión con el viejo código. Y esto todavía está perfeccionándose, todavía está mejorando. Y ya tuvimos en el mes de marzo, si no recuerdo mal, un 94% de personas remitidas a prisión con respecto a las que eran remitidas con el viejo código. Así que no puede decirse que el nuevo código sea responsable de una especie de impunidad en nuestro sistema penal. Eso claramente no es así.
Ahora bien, esto no implica negar que en el nuevo sistema hay problemas, no conduciría a nada a negarlos. Hay que admitirlos, hay que tratar de corregirlos y hay que adoptar soluciones que contemplen la inquietud y el sentimiento de zozobra en la población. Quizás algunas de estas modificaciones que hay que hacer, señor presidente, no sean del agrado de la academia, no cuenten con su beneplácito. Pero acá no estamos haciendo el trabajo para complacer a la academia, sin perjuicio de que tomamos en cuenta sus dictámenes y sus opiniones valiosísimas que orientan nuestra labor. Tenemos que responder ante todo a el clamor de la población que demanda seguridad y que quiere que el sistema de justicia penal funcione adecuadamente. Entonces, tenemos que transitar por esa línea muy delgada en la cual se contempla el reclamo de seguridad de la población y por otro se tienen en cuenta los criterios afinados por la dogmática penal y procesal penal que han sido la guía de este nuevo código. Tenemos que evitar tanto un extremo como el otro, tanto el ceder a la pasión popular que demanda cualquier castigo en cualquier momento y de cualquier manera, como ceder a la pasión de hacer únicamente obra teórica para merecer el aplauso de los especialistas, mientras a nuestro alrededor la gente está clamando por justicia porque entiende, porque siente que la justicia no funciona como debiera. Esa tarea de responder al clamor popular sin apartarse demasiado de los dictámenes de la academia es obra política y justamente un código, y especialmente un código procesal penal, es siempre obra política y es la que es nuestra responsabilidad realizar. Y bien, en el plano de los problemas más importantes, señor presidente, en el sistema acusatorio el papel fundamental corresponde a la Fiscalía porque es la que investiga. Y bien, la Fiscalía está funcionando mal, así de simple. Y está funcionando mal por una razón muy clara. Hay una grosera desproporción entre el volumen de trabajo a realizar y los recursos humanos disponibles para realizarlo. El trabajo se atrasa y cuando se hace, que se hace ciertamente en muchos casos, se hace de una manera que no fue la que habíamos previsto, la que habíamos imaginado cuando sancionamos el Código en el año 2014. Y todo esto debe ser comentado y analizado. Les decía que la razón fundamental, la raíz de los problemas está en la desproporción entre el trabajo a realizar y los recursos humanos disponibles para realizarlo. ¿Por qué se produce esta desproporción? Porque según lo ha explicado el señor fiscal general, el doctor Jorge Díaz, toda la planificación se hizo sobre la base de una estimación de 18.000 denuncias penales por mes, que era el promedio que había años atrás, hasta el año 2016 inclusive. Y sin embargo, actualmente estamos en 29.000 denuncias penales por mes. Se planificó para 18.000, tenemos 29.000. Entonces, evidentemente, el sistema no da abasto. El sistema está saturado, desbordado. Los fiscales están desbordados de trabajo. Y esto lo dicen de distintas maneras todos los días. En sus bandejas se acumulan los asuntos, superan las 1.000 denuncias que tiene cada fiscal con su adscripto y con su adjunto. Ese equipo de 3 personas tiene una bandeja de 1.000 asuntos por atender. Y evidentemente, señor presidente, no dan abasto. No dan abasto con los asuntos nuevos, las denuncias por delitos que se están produciendo ahora. Y no olvidemos que todavía está el stock de los asuntos viejos, los asuntos que tramitaban bajo el viejo código, que no desaparecieron por arte de magia, que están allí, que esperan ser investigados, trabajados, resueltos, juzgados. Todo eso está por resolverse todavía. En Montevideo había, solamente en Montevideo, 20.000 asuntos penales en trámite por el viejo código. De ellos se ocupaban, antes de la reforma, 16 fiscales. Como con la reforma se desplazaron los fiscales al nuevo sistema, quedaron 4 para atender lo que antes hacían 16, y esos 4 fiscales tienen que ocuparse de 20.000 causas en trámite de acuerdo con el viejo código. Por eso hablo de saturación del sistema. A estos problemas se suman otros, porque estos eran, digamos, problemas que inevitablemente se iban a producir. Pero hay algún otro. Es que el 1 de noviembre del año pasado se puso en funcionamiento el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay, eso que la sigla es SIPAU, y así lo llaman en la jerga los que hablan de estas cosas. El SIPAU es un sistema informático que permite o que exige la registración de los asuntos, la comunicación entre los operadores del sistema. Bien, los fiscales
no fueron entrenados para usar el CIPAU. Me decía alguno de ellos que encendió su tablet para empezar a usar el sistema el 1 de noviembre, cuando empezó a funcionar el nuevo código. Habían recibido una clase teórica tiempo atrás, pero no habían tenido ninguna clase práctica. Imaginemos, señor presidente, la situación si cualquiera de nosotros está recibiendo permanentemente llamadas de la policía dando cuenta de denuncias, de problemas penales a atender de inmediato, y por otro lado tiene que lidiar con una tablet que recién conoce, que recién recibió, y tratando de entender cómo funciona el sistema. A veces tenemos problemas con los celulares que usamos permanentemente. Imagínense con un sistema de estos que está siendo estrenado el mismo día en que comienza la aplicación del nuevo código. Esto ha generado dificultades de todo tipo de las que hasta hoy se quejan los fiscales. Hay problemas de falta de práctica, que esos se irán resolviendo con el tiempo, y hay problemas de diseño que van siendo resueltos, pero que todavía existen, y que por razones que a mi conocimiento escapan, inciden más profundamente en el interior del país que en Montevideo, porque en el interior, según manifiestan los señores fiscales, aún no se ha logrado la cabal interoperatividad entre la conexión a todos los efectos entre el sistema que usan los fiscales y el que usa el Poder Judicial. Toda esta situación, ¿sí?, la sobrecarga de trabajo, la enorme sobrecarga de trabajo, las dificultades con el CIPAU, los problemas que hubo con la distribución del trabajo entre los fiscales, el sistema de turnos. Hubo uno que funcionó al principio, generó enormes protestas de los fiscales, disconformidad con el señor fiscal general. Se cambió por un nuevo sistema en febrero de este año, pero todavía no se ha logrado un acomodo completo, digamos, una distribución adecuada de la carga de trabajo que permita, entre otras cosas, que los fiscales descansen en el día, que descansen al cabo de la semana, que tenga, como cualquier funcionario, como cualquier trabajador, un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar y un tiempo además para estar con su familia. Todo esto no se ha logrado. Están haciendo los señores fiscales y los funcionarios administrativos que los acompañan un esfuerzo realmente extraordinario, y esto está generando dificultades porque no se puede pretender que un sistema funcione permanentemente en régimen de esfuerzo extraordinario de sus funcionarios. Esto en algún momento colapsa. Todavía no ha sucedido así por la extraordinaria dedicación, por el celo que están poniendo los funcionarios del Ministerio Público en su tarea, pero naturalmente esto genera dificultades y protestas entre los funcionarios y su jerarca. Cuando la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara invitó aquí a la Asociación de Fiscales para escuchar lo que tenían que decir acerca del funcionamiento del nuevo código, en el momento mismo en que los directivos de la Asociación de Fiscales entraban a la comisión, comenzaba un paro simbólico de los fiscales agremiados a la asociación, porque querían marcar de esa manera, con esa medida extraordinaria, hasta donde yo sé, sin precedentes, su disconformidad con la situación en la que están, con las condiciones de trabajo en las que están cumpliendo su delicadísima función. Ha habido, además, algunas expresiones del señor fiscal de Corte que han generado rechazo. El fiscal dijo que hasta que llegó los ingresos en la Fiscalía se hacían a dedo. Le contestaron enérgicamente varios fiscales rechazando esa afirmación y diciendo que habían ingresado en los años 90 por riguroso concurso. Firmaron esa declaración indicando muchos de ellos el año en el que habían ingresado por concurso. Y todo esto va generando, como es fácil comprender, malestar entre los agentes del Ministerio Público. Y no me voy a referir a otros episodios que han tenido notoriedad, porque eso me alejaría del objeto central de esta exposición, que es el funcionamiento del CPP. Lo que digo es que en el Ministerio Público, en las fiscalías, hay problemas insisto, por sobrecarga de trabajo, y esto está repercutiendo, esto está haciendo que el sistema funcione mal. Esto repercute en el funcionamiento del sistema. Lo primero, como decía hace un rato, es el atraso en la investigación de las denuncias, los asuntos sin tratar que se acumulan, las bandejas llenas de que hablan los fiscales. Y hay materias y materias, señor presidente, hay temas y temas. A cualquiera le molesta que su denuncia no se tome en cuenta, si sea una denuncia por una rapiña o por un hurto. Pero hay otros temas, como los delitos sexuales, por ejemplo, que son todos entendemos, de enorme delicadeza, y donde es muy grave que pasen los meses y no haya
una respuesta a quien fue a denunciar una situación delicadísima. Compromete su relación con su familia, que compromete los valores que merecen especialísima protección. Y yo respecto a esto quiero referirme brevemente a un material que nos aportaron los directivos de la Asociación de Magistrados Fiscales cuando estuvieron en la Comisión de Constitución, donde aportaron apreciaciones y comentarios hechos por distintas fiscalías acerca de la situación en la que se encontraban en abril de este año, o sea, bien recientemente. Y entonces, fíjense lo que dicen, por ejemplo, una de las fiscalías penales de delitos sexuales, violencia de género y violencia doméstica. Dice, actualmente la bandeja de nuestra fiscalía registra 144 casos en curso, cerca de 100 testimonios que nos fueron enviados desde los juzgados de familia especializados, que no se han abordado aún, y 1.018 casos sin iniciar, siendo el total asignado 1.162 casos en el CIPAU. De estos 1.162 casos que tiene en su bandeja la Fiscalía Penal de Delitos Sexuales de primer turno, trabajando 3 personas, fiscal, adjunto y adscripto, se han podido abordar desde el 1 de noviembre hasta la fecha, que es abril de este año, solo el 12% de dichas denuncias. O sea, los 144 casos en curso que mencioné hace un momento. Y esto en delitos sexuales, señor presidente. Creo que estas cifras bastan para ubicarnos en la gravedad inusitada de la situación en la que nos encontramos. Los problemas de funcionamiento de la Fiscalía repercuten además en otro ámbito, en el ámbito policial, porque la policía dice que no trabaja, que no investiga, que no hace su labor si no recibe órdenes del fiscal. Esta actitud de la policía, este criterio policial, se basa en una lectura equivocada de las disposiciones actualmente vigentes del nuevo Código del Proceso Penal. Es sorprendente, pero cuando el ministro del Interior dice en la Comisión de Constitución del Senado que comparte la interpretación que hace el señor fiscal general de esas disposiciones del Código del Proceso Penal a las que me referí, que entiende con el señor fiscal general que esas disposiciones no justifican que la policía no actúe, igualmente presenta el problema de que la policía no actúa, el propio ministro del Interior. A mí me parece que esto no debiera ser así, porque la policía es una organización sometida a jerarquía, absolutamente vertical. Basta con que la superioridad establezca la interpretación de la ley que cree correcta para que los subalternos deban ceñirse a ella. No puede ser que cada funcionario, que cada comisaría interprete la ley como le parece mejor. La interpreta el jerarca, y si el subalterno se equivoca y porque un juez lo reprocha por haber adoptado esa interpretación, está justificado por la obediencia al superior. Así funciona el sistema. No puede ser que cada funcionario interprete la ley por sí. Sin embargo, eso es lo que está sucediendo, y para corregir este problema es que se incluyen algunos artículos en el proyecto de ley que remitió recientemente al Poder Ejecutivo y que está a estudio del Senado. Pero este es otro aspecto de la cuestión. Los problemas en el Ministerio Público hacen que la policía no actúe porque dice no tiene órdenes para hacerlo. Esto se traduce luego en una consecuencia práctica muy clara. Hay hoy por hoy todavía menos formalizaciones que procesamientos había antes con el viejo código. Hay todavía hoy menos remisiones a prisión con el nuevo código que las que había antes con el viejo código. La buena noticia es que la tendencia es claramente hacia la superación de estos problemas. Mes a mes aumenta el número de formalizaciones, mes a mes aumenta el número de remisiones a prisión, o sea que el problema va en vías de superarse, pero hasta hoy existe, y las dificultades notorias de los primeros meses tuvieron su impacto naturalmente en la disminución sensible de personas privadas de libertad en los establecimientos carcelarios, y la voz de alarma que dieron muchos diciendo es por esto que hay crisis en la seguridad, cuando la crisis en la seguridad, como decía al comienzo, viene de hace muchos años y no tiene que ver directamente con las dificultades inevitables de esta puesta en práctica del nuevo código. En materia de privación de libertad, señor presidente, hay también un cambio muy importante que trajo el nuevo código, que es tal vez la esencia de la reforma y que es el avance más claro en materia de consagración de los principios de derecho penal liberal en el Uruguay. El nuevo código dice que la prisión preventiva no será preceptiva en ningún caso, es decir, no será obligatoria en ningún caso.
Esto no es lo mismo que decir lo que se dice y se repite por ahí una y otra vez, que en el nuevo código la prisión preventiva ha pasado a ser excepcional. No tiene por qué ser excepcional. Lo que ocurre es que ya no es obligatoria, pero la ley le dice a los fiscales y a los jueces cuándo pueden aquellos pedir la prisión preventiva y estos disponerla. Y lo dice no solamente en los casos que la doctrina general reconoce como casos de aplicación válida de la prisión preventiva, esto es, cuando hay peligro de fuga o ocultación del imputado o cuando hay peligro de entorpecimiento de la instrucción, sino que le agregamos otras hipótesis a instancias de fiscales precisamente y permitimos que la prisión preventiva se disponga cuando hay peligro para la víctima o peligro para la sociedad. Y aunque estas expresiones puedan parecer vagas, la ley luego las define con precisión y establece cuándo hay o cuándo debe entenderse que hay peligro para la sociedad. Esto está dicho expresamente en el nuevo código, señor presidente, y a la luz de estas definiciones, yo creo que le son dadas todas las herramientas a fiscales y jueces para disponer la prisión preventiva cuando lo entiendan pertinente. En materia de entorpecimiento de la investigación, por ejemplo, el artículo 225, en materia de peligro de fuga, el 226, en cuanto a riesgo para la sociedad, artículo 227.2, se entenderá que existe riesgo para la sociedad cuando el imputado posea la calidad de reiterante o de reincidente, entre otros casos. Es decir, que contemplar los casos de reincidentes y reiterantes es algo que ya está hecho en el Código. Los jueces pueden aplicar esto, no necesitan nada más, depende de su criterio. Lo que ocurre es que ahora se quiere que eso sea preceptivo, es decir, que sea obligatorio. Reiterante o reincidente no puede tener libertad provisional. Eso es inconstitucional. Eso choca con el artículo 27. Lo adelanté cuando se trató en la Cámara el proyecto de lo que era el proyecto de lo que luego fue la Ley 19.446, y finalmente la Suprema Corte de Justicia declaró que esas normas son inconstitucionales porque no se puede cercenar el derecho a la libertad provisional cuando está reconocido por el artículo 27 de la Constitución. Pero digo, no es necesario ir tan lejos cuando el Código le está dando a fiscales y a jueces las herramientas para disponer la prisión preventiva. La prisión preventiva, que era ciertamente la clave del viejo sistema, porque es una pena anticipada, es eso, no es otra cosa. Prisión preventiva es primero va preso y después vemos si es culpable o no. Así funcionaba el viejo sistema y es lo que cambiamos, es lo que tenemos que estar orgullosos. Decimos, eso no es obligatorio en ningún caso. En ciertas situaciones sí, el juez puede hacerlo, pero no cualquier situación. Y ese es, digamos, el gran adelanto del nuevo Código, y en eso no podemos retroceder, señor presidente, porque sería renegar de lo más importante de la reforma. Y otra área del nuevo Código en la que tenemos dificultades o situaciones, digamos, no previstas que hay que encarar, es lo que tiene que ver con el proceso abreviado. El proceso abreviado, que es el proceso en el cual el fiscal negocia con el imputado asistido por su defensa y finalmente acuerda los hechos por los cuales habrá de responder penalmente. El imputado que se hace cargo de esos hechos confiesa haberlos cometido y negocia la pena que se le va a imponer. Esto no estaba en el Código que aprobamos en el 2014. Esto es una innovación que vino después, a instancia fundamentalmente del señor fiscal general, que entiende que sin esta pieza el sistema no puede funcionar. El proceso abreviado permite que no se produzca prueba, es decir, no se diligencia prueba en el proceso. Es un acuerdo entre el fiscal y la defensa. Y si se cumplen los requisitos del acuerdo, es decir, que el imputado haya accedido a esto voluntariamente, habiendo sido debidamente instruido de los alcances del acuerdo, si la pena mínima prevista para el delito que se le imputa no supera los 6 años de penitenciaría, que es mucho, entonces el juez no tiene nada que decir, lo que tiene que hacer es simplemente homologar el acuerdo al que llegaron las partes. ¿Por qué funciona esto? Y funciona mucho. Y hoy se están resolviendo en el departamento de Montevideo más del 90% de los casos por el proceso abreviado y no por el proceso ordinario. ¿Por qué pasa esto? Y porque libera de trabajo a las partes, libera de trabajo al Ministerio Público, que está agobiado por el exceso de trabajo, libera de trabajo a la defensa, libera de trabajo al juez. Esto es simplemente una negociación y un acuerdo. Se resuelve rápidamente y asunto concluido. Ahora bien, señor presidente, los resultados a veces
producen estupor e indignación a la opinión pública, porque mediante un proceso abreviado, un padre que violaba en forma continua a su hija sale con 15 meses de prisión. Y con un proceso abreviado, la banda de mexicanos que cometió una rapiña en Punta del Este, poniendo en peligro el prestigio turístico de nuestro principal balneario, sale con 4 años y 4 meses, que es poco más que la rapiña más sencilla y común que pueda cometerse, que tiene una pena mínima de 4 años. Esto conduce a excesos. Me parece que nos hemos ido a la patología del proceso abreviado. ¿Por qué? Porque los defensores saben que los fiscales están tapados de trabajo, porque negocian las penas, porque regatean y porque si no se satisface su pretensión de abatir la pena, entonces amenazan con seguir hasta el proceso ordinario, lo cual para los fiscales es un peso muy grande porque, insisto, están abrumados por la cantidad de asuntos que tienen que atender y despachar. Así está funcionando esto. Y lo que no funciona es lo que sí estaba previsto en el código que aprobamos en el 2014, que es el proceso extraordinario, porque eso se derogó. El proceso extraordinario es lo que permitía que cuando está reunida toda la prueba en las primeras horas en situación de flagrancia, se resuelva inmediatamente el asunto y se dicte sentencia tras la primera audiencia. Allí hay diligenciamiento de prueba, hay producción de prueba, pero se hace en forma inmediata porque se reunió toda la prueba en el momento de la aprehensión. Esto pasa en la mayor parte de los casos, cuando el delincuente es detenido en el momento en que comete el delito, declara él, declara a la víctima, a los testigos, los funcionarios aprehensores, y está la prueba desde el primer momento y se puede ir a dictar sentencias sin más dilaciones, pero es habiendo producción de prueba, teniendo que calificar jurídicamente el fiscal esos hechos y teniendo el juez todos los poderes que el ordenamiento jurídico le reconoce para apreciar la prueba, para apreciar la calificación jurídica de los hechos y para aceptar o no la pretensión punitiva del fiscal. Nada de lo cual existe en el proceso abreviado, donde no hay prueba, donde no hay calificación jurídica que el juez pueda rebatir y donde tampoco puede abatir la pena que haya sido acordada entre el fiscal y el imputado asistido por su defensor. El juez en todo esto, señor presidente, es poco más, permítaseme la expresión, que un florero. Es apenas un homologador de los acuerdos a los que se llega a través de la negociación entre la Fiscalía y la Defensa. Hemos degradado el papel del juez. Antes, en el viejo código, se decía que el juez era al mismo tiempo fiscal y juez, porque el juez investigaba y además juzgaba. En el nuevo sistema y con el proceso abreviado, es el fiscal el que es a la vez fiscal y juez, porque él investiga, él llega a la solución que le parece correcta, acuerda con la defensa y una vez que acordó, el juez no tiene que hacer más que decir cúmplase, es decir, homologa el acuerdo. Para hacer frente a estos problemas que he pretendido señalar muy sintéticamente, señor presidente, creo que hay varias cosas que se pueden hacer y que se deben hacer. La primera, la más importante de todas, hay que aumentar el número de fiscales y funcionarios de las fiscalías en la próxima rendición de cuentas. Esto es absolutamente indispensable, esto no admite demora. Si no se nombran más fiscales y más funcionarios para la fiscalía, ese sistema va a colapsar, porque no se pueden seguir sumando atrasos en las bandejas, no puede demorarse indefinidamente el funcionamiento del servicio de justicia. Esto es lo que desprestigia el sistema, cuando la gente presenta su denuncia y pasan meses y no ocurre nada. Y repito, esto pasa en delitos delicadísimos como son los delitos sexuales. Acabo de dar la cifra de una fiscalía especializada en la materia. Así que yo no sé, señor presidente, de dónde saldrán los recursos, pero de algún lado tienen que salir, porque si no atendemos esto, colapsa el sistema de administración de justicia penal en un momento de crisis de la seguridad pública, donde la gente no entendería, no aceptaría que estas cosas no funcionaran de la mejor manera posible. Esto es lo primero que hay que hacer, y si no se hace esto, ninguna solución es buena. En segundo lugar, en materia de prisión preventiva, creo que tenemos que salvar el principio de que la prisión preventiva no es preceptiva en ningún caso. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para darle más herramientas a jueces y fiscales para que puedan disponerla allí donde sea a su juicio necesaria. Creo que en todos los casos de flagrancia, los jueces y fiscales tienen que estar habilitados para disponer la prisión preventiva con prescindencia de toda otra consideración acerca de peligro de fuga o ocultación, peligro de entorpecimiento de la instrucción, etcétera. En tercer lugar, creo que hay que restablecer el proceso extraordinario, no en sustitución del proceso abreviado, además del proceso abreviado, que los fiscales no tengan que elegir entre ceder a las demandas de la defensa o resignarse a un juicio ordinario para el cual no tienen recursos, para el cual no tienen capacidad de litigio, porque están, insisto una vez más, agobiados por el trabajo. Restablezcamos el proceso extraordinario al lado del proceso abreviado y reformemos el proceso abreviado aún en mayor medida que lo que propone el Poder Ejecutivo en su proyecto de ley. Disminuyamos el mínimo punitivo
por encima del cual es inaceptable el proceso abreviado, y llevémoslo a 3 años, no a 6 como son ahora, a 3, que los delitos de inusitada gravedad no puedan tramitarse por este proceso, y los homicidios en general creo que también deberían quedar excluidos, porque cuando está en juego el bien jurídico de mayor valor, que es la vida, necesitamos absolutamente todas las garantías en el trámite del proceso. En breve termino. Creo que tenemos que darle además en el proceso abreviado la oportunidad de ser oída a la víctima, que acá no tiene arte ni parte. Hay que escuchar a la víctima. Y después de haber escuchado a la víctima, el juez tiene que tener en nuestro ordenamiento las mismas facultades que tiene en otros, señor presidente, otros países latinoamericanos como Costa Rica, Paraguay, Bolivia, varias provincias argentinas que tienen proceso abreviado y que permiten que el juez pueda rechazar el acuerdo al que llegaron el fiscal y la defensa si entiende que los hechos requieren ulterior investigación o si entiende que la pena es inadecuada en virtud de la gravedad de los hechos. Creo que estas facultades tenemos que dárselas al juez, sacándolo de ese papel de mero homologador que tiene hoy y restituyéndolo en la plena dignidad e importancia de la función jurisdiccional, porque acá no está solamente en juego el interés que pueden acordar el fiscal y la defensa, sino que está en juego un interés público que el juez es el mejor ubicado institucionalmente para proteger. En fin, señor presidente, estas medidas seguramente no agotan lo que se puede y debe hacer, pero estas son las que me parecen a mí absolutamente indispensables. Creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para hacer que esto funcione bien, para darle a la gente la tranquilidad de que el proceso penal es la herramienta adecuada para que los delincuentes reciban un castigo justo y para que todas las personas reciban un tratamiento que respete sus derechos fundamentales. Aún aquellos que cometieron delitos, porque para ellos también son los derechos fundamentales. Y tenemos que hacer todo esto para salvar a la reforma, para impedir que naufrague, porque la derrota de esta reforma o el volver atrás en sus postulados básicos, como que, por ejemplo, la preventiva no es obligatoria en ningún caso, significaría una gran derrota moral para la sociedad uruguaya. Significa que una reforma que perfeccione el Estado de Derecho y que otros países han adoptado y puesto en práctica, a nosotros nos queda grande. No aceptemos eso. Hagamos lo necesario para que la reforma se establezca, para que funcione bien, para que podamos sentirnos orgullosos y celebrar el nuevo proceso penal que acordamos entre todos. Me parece que esto es indispensable pensando en tantas otras reformas que el país tiene pendientes y que resultarían, por supuesto, melladas en sus filos si damos el triste ejemplo de que ante las primeras dificultades renegamos de lo hecho y damos marcha atrás. Pido, señor presidente, que mis palabras pasen a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Asociación de Magistrados del Uruguay y a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Muchas gracias. Gracias, señor legislador.